Las primeras luces del amanecer irrumpen en África, derramando oro y fuego sobre un horizonte que ha conocido el nacimiento de civilizaciones, el auge de imperios y la eterna lucha entre depredadores y presas. El aire está cargado de calor incluso antes de que comience el día, y la tierra vibra con una energía incansable. Aquí, la supervivencia no se concede, se gana cada día. En el corazón de este continente yace un río más antiguo que la memoria misma. Se abre paso a través de montañas, bosques, desiertos y pantanos, fluyendo a lo largo de miles de kilómetros. Para muchos, es una fuente de vida. Para otros, es un desafío mortal. Es el Gran Nilo, la eterna línea de vida de África y su campo de batalla más feroz. El Nilo no es solo agua, es movimiento, ritmo y poder. Cada onda lleva el susurro de batallas libradas durante largo tiempo. Cada corriente lleva el peso de criaturas enzarzadas en una contienda eterna. Aquí, un cocodrilo acecha bajo la superficie, una sombra esperando el momento en que la sed empuje a los incautos a la orilla. Arriba, un águila pescadora surca los cielos, con la mirada encendida de precisión, buscando un movimiento fugaz abajo, y en las orillas, manadas de ñus se reúnen, debatiéndose entre la desesperación y el miedo, con su supervivencia en el filo de la navaja del instinto y el riesgo. El río es una paradoja, un dador y un tomador. Nutre, pero también consume. Sostiene la vida, pero a cambio se cobra innumerables vidas. Toda criatura que acude a beber de sus profundidades debe primero arriesgarse con el destino, pues el peligro reside en cada sombra, en cada caña, en cada superficie engañosamente quieta. El sol asciende, y con él llega el sonido del despertar de África. Los pájaros chillan en los humedales, los hipopótamos gruñen en las aguas poco profundas y los elefantes marchan hacia las corrientes que prometen salvación. Pero esta salvación nunca es gratuita. Cada sorbo de agua es disputado, cada aliento robado en medio del peligro. Para cada animal aquí, desde el poderoso elefante macho hasta la rana de caña más pequeña, el Nilo es a la vez santuario y trampa. El ritmo de la supervivencia se desarrolla sin cesar a lo largo de sus orillas. Los leones acechan a las manadas que se reúnen para beber, con ojos brillantes de hambre y cálculo. Las hienas esperan a que se desate el caos, carroñeras listas para aprovechar la oportunidad en las ruinas de una cacería. Y debajo de todo, invisibles pero omnipresentes, las antiguas fauces reptiles del cocodrilo del Nilo yacen en silencio, esperando salir a la superficie en una explosión de dientes y furia. Este es el río de los faraones y los reinos, de los dioses y los mitos, y sobre todo, de la supervivencia. El Nilo no perdona la debilidad, ni se detiene a la compasión. Bienvenido al Nilo, el río donde la vida misma lucha por perdurar. El Nilo no es un río apacible, es un lugar de conflicto constante, un escenario donde depredador y presa se enzarzan en una contienda tan antigua como la vida misma. Por cada criatura que se acerca a sus aguas, siempre hay algo esperando, observando y calculando. En el agreste escenario del Nilo, la supervivencia no se decide solo por el tamaño o la fuerza, sino por la paciencia, la astucia y la oportunidad. Aquí, las batallas de la naturaleza se libran de innumerables formas. Una manada de ñus permanece inquieta a la orilla del río, consciente de que la sed le roe el vientre. Pero el peligro acecha en las profundidades. Pueden oler a los cocodrilos, aunque no los ven. En la fracción de segundo en que uno se atreve a saltar, se decide la supervivencia. Para el ñu, una carrera desesperada por las aguas significa la vida. Para el cocodrilo, esa misma carrera significa la cena. Cada victoria para uno es una tragedia para otro. El poder del Nilo no se limita a sus depredadores. Su propio ritmo determina la supervivencia. Cuando llueve en las tierras altas, el río crece.
trayendo consigo inundaciones que transforman los paisajes áridos en paraísos fértiles. Las praderas se renuevan, los peces se multiplican en abundancia y las aves migratorias descienden en grandes bandadas para darse un festín. Durante un tiempo, la vida prospera, pero cuando las inundaciones retroceden y la sequía arrasa la tierra, el río se encoge, dejando a su paso lodo, sed y muerte. Quienes no pueden seguir adelante deben soportar el hambre, el calor y la implacable presión de la escasez. Es en este ciclo de inundaciones y sequías, abundancia y escasez, que el Nilo se convierte no solo en un río, sino en un campo de batalla por la resistencia. Los hipopótamos chocan en las aguas poco profundas, sus rugidos sacuden el amanecer. Cada macho lucha por el dominio, por el territorio, por la supervivencia de su manada. Los cocodrilos, reliquias acorazadas de la prehistoria, patrullan con incansable paciencia, emboscando a peces, aves e incluso a los imponentes búfalos que se atreven a beber con demasiada descuido. Pero el Nilo no solo está gobernado por depredadores. Los elefantes, imponentes y antiguos, migran a través de tierras áridas para alcanzar sus aguas. Su supervivencia no depende del sigilo, sino de la memoria, del conocimiento de dónde fluyó el agua y dónde aún se puede encontrar. Sus colmillos parten juncos de papiro, sus trompas agitan el agua y su presencia moldea el propio ecosistema. Para ellos el Nilo es la salvación, la promesa de que sus crías sobrevivirán otra temporada. Y en los cielos, las águilas pescadoras patrullan, sus alas surcando el aire con autoridad majestuosa. De un solo salto, perforan la superficie del agua, atrapando peces con precisión letal. Su grito resuena en las orillas, una declaración de que en este río el dominio no solo pertenece a las criaturas terrestres o acuáticas, sino también a los cazadores del cielo. Aquí, la fuerza por sí sola nunca basta. El Nilo premia la paciencia y castiga la imprudencia. El astuto chacal que roba las sobras a los leones sobrevive más que el impala que huye prematuramente. La garza vigilante sobrevive a la descuidada. Cada decisión, cada paso, cada momento de vacilación puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para comprender el Nilo, primero hay que rastrear su recorrido, un camino tan antiguo como la tierra misma. El río nace humildemente, fruto de las lluvias y los arroyos de montaña que se reúnen en las verdes tierras altas del este de África. Del lago Victoria emerge el Nilo Blanco, serpenteando a través de vastos humedales y pantanos, lento y constante, como si conservara sus fuerzas para las batallas venideras. Al este, en las tierras altas de Etiopía, las lluvias torrenciales acrecientan el Nilo Azul. Sus corrientes, feroces e impacientes, se precipitan por escarpados barrancos en torrentes de espuma y rocío. Estos dos gigantes, el blanco y el azul, convergen en el corazón de Sudán. Es aquí donde sus caracteres se fusionan. La paciencia del Nilo Blanco se funde con la ferocidad del Nilo Azul, para formar una sola arteria vital. Desde esta unión, el Nilo inicia su largo descenso, serpenteando a través de sabanas donde las acacias perforan el horizonte, a través de desiertos donde el sol azota con fuerza implacable, y hacia humedales donde los bosques de papiro se alzan como fortalezas esmeralda contra el resplandor del sol. A lo largo de más de 6.600 kilómetros, el Nilo, el río más largo de la Tierra, se abre paso hacia el norte y nutre innumerables ecosistemas a lo largo de sus orillas. En sus tramos superiores, infunde vida a praderas que albergan cebras, gacelas y elefantes. Río abajo, atraviesa desiertos áridos, siendo su presencia la única línea entre la desolación y la abundancia, y en sus deltas se despliega en extensos humedales, un santuario para aves, peces e innumerables criaturas más pequeñas. El Nilo no es simplemente un río, es la columna vertebral de un continente. Alrededor de sus aguas
surgieron y desaparecieron civilizaciones. Antiguos templos y reinos olvidados aún susurran su poder. Los faraones de Egipto lo consideraban un regalo de los dioses, y para las criaturas que viven hoy en día a sus orillas, ese regalo sigue siendo tan vital como siempre. Sin sus inundaciones, la hierba se marchitaría. Sin sus corrientes, los peces desaparecerían. Sin sus pantanos, las aves no tendrían refugio. Toda criatura, grande o pequeña, está ligada al pulso de este río. Cuando llegan las crecidas, la vida florece en abundancia. Las manadas se reúnen, los depredadores acechan y los cielos se llenan de alas. Cuando la sequía se instala, el silencio se extiende por las llanuras y comienza la desesperada marcha por la supervivencia. El Nilo es a la vez salvavidas y verdugo, ofreciendo todo pero exigiendo todo a cambio. Es en este vasto y variado viaje, de la montaña al pantano, del desierto al delta, donde se desata la verdadera batalla por la supervivencia. Cocodrilos acechan en sus profundidades, hipopótamos vigilan sus canales con furia, y elefantes viajan durante días para beber de sus aguas. Insectos pululan sobre sus juncos, mientras las águilas planean en las alturas. La vida aquí es tan diversa como implacable, y ninguna criatura escapa a sus pruebas. Aquí, cada vida depende del flujo del agua. Bajo la brillante superficie del Nilo, una sombra se desliza silenciosamente, invisible pero omnipresente. Es un animal más antiguo que las civilizaciones del río, una reliquia viviente de la prehistoria, inalterada durante millones de años. El cocodrilo del Nilo, el indiscutible rey de estas aguas, con hasta 6 metros de largo y casi 1 tonelada de peso, es un depredador hecho para la paciencia, la fuerza y la violencia repentina. Los cocodrilos no malgastan energía en persecuciones inútiles. En cambio, esperan, inmóviles. Se mezclan con las turbias corrientes, sus lomos acorazados rompiendo la superficie como fragmentos de madera a la deriva, con la mirada fija en las manadas que se reúnen en las orillas. Son maestros de la emboscada, depredadores que dominan el arte de la quietud. Pueden pasar días sin atacar, pero cuando llega el momento, es veloz, explosivo y absoluto. La orilla del río se convierte en escenario de terror. Un ñu sediento avanza lentamente, atraído por la desesperación. El agua se ondula levemente, pero es demasiado tarde. En un instante la tranquila superficie estalla. Las mandíbulas, revestidas de dientes cónicos, se cierran con una fuerza demoledora, arrastrando a la víctima bajo la superficie. La lucha es violenta pero breve, pues aquí ni los más fuertes pueden vencer a los antiguos cazadores del río. Durante las grandes migraciones, el Nilo se convierte en un guante mortal. Decenas de miles de cebras y ñus se lanzan a sus aguas, impulsados por el instinto, el hambre, la supervivencia, y los cocodrilos esperan. Ocultos bajo la corriente fangosa, sus filas yacen en silencio, anticipando el caos que se avecina. Cuando las manadas cruzan en masa, el agua hierve con furia. Los cocodrilos se lanzan, muerden y se retuercen en mortales volteretas. Cada ataque es una apuesta arriesgada, pero para los reptiles es una época de abundancia. Un tiempo en el que la paciencia se ve recompensada con un festín. El frenesí alimenticio estalla en la corriente. Decenas de cocodrilos convergen sobre un solo animal caído, y el agua se tiñe de rojo al desgarrar la carne con sus dientes. Sus mandíbulas, entre las más poderosas del reino animal, pueden triturar huesos con facilidad. La víctima es girada y destrozada en un macabro ballet conocido como el giro mortal. Para una criatura del Nilo, no hay espectáculo más aterrador, ni lucha más desesperada. Sin embargo, a pesar de su salvajismo, los cocodrilos no son imprudentes. Saben cuándo luchar y cuándo retirarse, cuándo atacar y cuándo desaparecer entre las sombras. Son antiguos estrategas perfectamente adaptados a la espera. Y cuando terminan de comer, regresan a la orilla,
tomando el sol, con la boca abierta para refrescarse, con un aspecto casi pacífico, hasta que el hambre los impulsa a atacar de nuevo. El cocodrilo del Nilo es más que un depredador, es el verdugo del río, un recordatorio de que bajo la tranquila superficie del agua yace una fuerza de la naturaleza, paciente e imparable. Durante milenios, su reinado ha permanecido inalterado. Y para los innumerables animales que se reúnen para beber, cruzar o vivir cerca del río, el cocodrilo sigue siendo una pesadilla en las aguas poco profundas. Una sombra ancestral que define la eterna lucha del Nilo por la supervivencia. Mientras el sol del mediodía brilla en lo alto, las aguas del Nilo brillan como cristal fundido. Bajo el resplandor, grandes figuras se agitan en las aguas poco profundas. Sus enormes cuerpos rompen la superficie en nubes de rocío. Estos son los hipopótamos, gigantes del río, guardianes de sus cauces y criaturas tan impredecibles como las aguas que habitan. A pesar de su apariencia aparentemente tranquila, los hipopótamos se encuentran entre los animales más agresivos de África. Sus cuerpos, con forma de barril y protegidos por una gruesa piel, ocultan músculos de una fuerza extraordinaria. Un solo macho puede pesar más de 3 toneladas, pero se mueve por el agua con una gracia asombrosa, deslizándose justo debajo de la superficie como submarinos silenciosos. Los hipopótamos son criaturas sociales que viven en grupos conocidos como manadas. Un macho dominante gobierna cada manada, imponiendo su autoridad no solo por su tamaño, sino también por su agresividad implacable. Docenas de hembras y sus crías se reúnen bajo su protección, unidas por una frágil paz que puede romperse en un instante. La vida en la manada puede parecer tranquila mientras los gigantes se revuelcan uno junto al otro, lanzando vapores de niebla al aire por sus fosas nasales, pero bajo la superficie la tensión latente es constante. Cuando dos machos rivales se encuentran, el río se convierte en un campo de batalla. Sus bocas se abren de par en par, revelando caninos de casi medio metro de largo, similares a colmillos, diseñados no para alimentarse de hierba, sino para la guerra. Se lanzan el uno contra el otro con una fuerza devastadora, cerrando las mandíbulas con fuerza aplastante. Los enfrentamientos son violentos, brutales y a menudo sangrientos. La derrota puede significar el exilio de la manada, una sentencia de soledad en aguas donde la fuerza en número a menudo determina la supervivencia. Pero la agresividad de los hipopótamos no se limita a los de su especie. Son notoriamente territoriales y cualquier intruso, ya sea animal o humano, se arriesga a su ira. Los cocodrilos, antiguos depredadores del río, lo saben bien. Aunque comparten las aguas del Nilo, los hipopótamos no les temen. Un cocodrilo que se acerca demasiado a una manada puede ser perseguido, mordido o aplastado por las fauces de un macho enfurecido. En estos encuentros es el cocodrilo, a pesar de su temible reputación, el que a menudo se retira, porque en tamaño y ferocidad pocos pueden rivalizar con el hipopótamo. Su dominio no es infundado. Los hipopótamos son vitales para el ecosistema del Nilo. Al pastar en tierra por la noche y regresar al río durante el día, reciclan nutrientes que alimentan a peces y plantas acuáticas, manteniendo el delicado equilibrio de la vida en las orillas. Sin embargo, su naturaleza impredecible los convierte en uno de los animales más peligrosos de encontrar. Acercarse demasiado es arriesgarse a provocar una carga explosiva de una bestia que puede superar en velocidad a un humano en tierra y en maniobras a uno en el agua. Los hipopótamos del Nilo son más que simples habitantes del río. Son guardianes que moldean el curso de la vida a su alrededor. Sus manadas imponen respeto, sus luchas definen su dominio y su presencia mantiene a raya incluso a los cocodrilos. Puede que pasen sus días sumergidos en silencio,
pero bajo esa calma exterior se esconde la furia de los gigantes, recordando constantemente a los habitantes del Nilo que la supervivencia aquí depende no solo de la vigilancia, sino también de saber quién gobierna las aguas. Bajo la ondulante corriente del Nilo se encuentra un mundo tan feroz y competitivo como las orillas que lo rodean. Aquí, millones de peces se mueven por las aguas cambiantes, sus escamas brillando como relámpagos plateados en las aguas poco profundas iluminadas por el sol. Puede que no tengan el tamaño del hipopótamo ni la amenaza del cocodrilo, pero en número y diversidad son incomparables. Los peces del Nilo, presas y depredadores por igual, constituyen el corazón palpitante de su ecosistema, sustentando la vida de las criaturas tanto de la superficie como del subsuelo. La más destacada es la perca del Nilo, un gigante de agua dulce. Con más de 2 metros de largo y más de 200 kilogramos de peso, este pez es tan depredador como los cocodrilos que comparten sus aguas. Con mandíbulas cavernosas y un apetito insaciable, la perca del Nilo caza peces más pequeños, tragándolos enteros en ráfagas repentinas. Su dominio en el río la convierte en uno de los cazadores más formidables bajo la superficie. Sin embargo, no está sola. Las tilapias, mucho más pequeñas pero mucho más numerosas, prosperan en bancos que se mueven y serpentean entre juncos y corrientes. Son herbívoros del mundo acuático, alimentándose de algas y plancton, convirtiendo los nutrientes del Nilo en carne que alimenta a innumerables depredadores. Para la tilapia, la supervivencia reside en la unidad. Un solo pez está indefenso, pero 1000 juntos se convierten en un muro brillante de confusión. Sus movimientos sincronizados desconciertan a los atacantes y les permiten ganar preciosos segundos para escapar. Junto a ellos acechan los bagres del Nilo, de cabeza ancha y bigotes, deslizándose por la oscuridad con una percepción asombrosa. Gracias a sus sensibles barbillas, detectan vibraciones y olores, y navegan incluso en la más completa oscuridad. Estos animales nocturnos rebuscan en el lecho del río, devorando desde insectos hasta carroña. Su adaptabilidad les permite sobrevivir tanto en inundaciones como en sequías, lo que los convierte en unos de los supervivientes más resistentes del Nilo. Pero a pesar de todas sus estrategias, los peces siguen siendo el blanco de una interminable cadena de depredación. Los cocodrilos atacan desde abajo, tragándolos a bocados. Las águilas pescadoras se lanzan en picado desde el cielo, cortando la superficie con sus garras para atrapar una presa que se retuerce. Las garzas y los martines pescadores los arponean con precisión quirúrgica. Incluso los hipopótamos, aunque principalmente herbívoros, agitan las aguas de tal manera que dejan a los peces vulnerables a los cazadores oportunistas. En el Nilo, ser pez es vivir en constante vigilancia, donde cada movimiento de la cola es una cuestión de vida o muerte. Además de sustentar la vida silvestre, los peces del Nilo sustentan a la humanidad. Durante miles de años, la tilapia y el bagre han llenado las redes de los pescadores, alimentando a comunidades enteras a lo largo de las orillas del río. Los antiguos egipcios tallaban sus imágenes en los muros de sus tumbas. Hoy en día, siguen siendo un producto básico en los mercados desde Uganda hasta Egipto. Sin embargo, esta dependencia los hace vulnerables, no solo a los depredadores naturales, sino también a la sobrepesca y a las cambiantes corrientes de la actividad humana. Para los peces del Nilo, la supervivencia es un equilibrio entre la cantidad y el sigilo, entre depredadores y presas, entre las exigencias de la naturaleza y el hambre de la humanidad. Pueden parecer pequeños comparados con los gigantes del río,
pero sin ellos, el Nilo se silenciaría y su gran red trófica se desharía hilo a hilo. Cada año, el Nilo se convierte en algo más que un río. Se convierte en un desafío para la supervivencia. Para las grandes manadas de ñus y cebras, cruzar no es una opción, es una necesidad. La sequía los impulsa hacia adelante, las praderas se marchitan y la promesa de pastos más verdes al otro lado los arrastra al abrazo mortal de las aguas. Las manadas se reúnen en las orillas, miles y miles apretujándose, sus cascos agitando el polvo seco hasta formar nubes. El miedo se extiende entre la multitud, un antiguo recuerdo transmitido de generación en generación. Saben lo que se esconde bajo la superficie. Los cocodrilos del Nilo los esperan. Al principio, hay vacilación. Unos cuantos animales audaces dan un paso al frente, probando la corriente, pero la presión detrás aumenta. Cunde el pánico. Con una oleada repentina, toda la manada se lanza al río. El agua estalla en caos, salpicaduras, extremidades agitadas, gritos desesperados. Para muchos, es el principio de la salvación. Para otros, es el fin. Los cocodrilos atacan con una precisión aterradora. Desde abajo, se lanzan hacia arriba, con sus enormes mandíbulas cercenando patas y gargantas. Una sola bestia puede arrastrar a una cebra adulta, arrastrándola hacia las profundidades. Los ñus, más ligeros pero abundantes, se convierten en el festín predilecto, fáciles de aislar, más fáciles de ahogar. Una presa lleva a otra mientras el agua se transforma en una tormenta hirviente de supervivencia y matanza. Sin embargo, no todos caen. Por cada animal capturado, cientos luchan. Su resistencia e instinto los impulsan a seguir adelante. Los fuertes presionan contra la corriente. Sus cascos se afianzan en el lodo, con los pulmones ardiendo mientras se abren paso hacia la seguridad de la orilla opuesta. Las madres llaman desesperadamente a sus crías, instándolas a nadar más fuerte y rápido. Algunas crías desaparecen bajo el agua, mientras que otras, por pura suerte, emergen al otro lado, temblando pero vivas. El río mismo se convierte en un enemigo. El peso de los cuerpos, la fuerza del pánico, convierte la travesía en una avalancha. Los animales tropiezan y se ahogan, no por depredadores, sino por el caos absoluto de su propia manada. Aún así, la travesía continúa, impulsada por un instinto más fuerte que el miedo. Al final, las orillas quedan sembradas de las consecuencias. Cadáveres flotan río abajo, alimentando tanto a carroñeros como a peces. Los cocodrilos descansan con el estómago hinchado, tras haber cazado hasta la llegada de la siguiente manada. Para los supervivientes, las praderas más allá del Nilo son una victoria temporal. Un festín de verdor que los sustentará hasta que el ciclo se reanude. Esta es la gran paradoja de la travesía. Tragedia y triunfo entrelazados. Sin el río, los rebaños no pueden sobrevivir. Sin embargo, con él pagan el precio de la sangre, porque el Nilo, indiferente y eterno, exige su precio a todos los que se atreven a desafiarlo. Aquí, la supervivencia no está garantizada. Solo la marcha incesante del instinto los impulsa hacia adelante. A la orilla del agua, el silencio es engañoso. La hierba se agita, los pájaros graznan, y aún así, todo antílope sabe que el peligro acecha en las aguas poco profundas. El Nilo no es solo un lugar para beber. Es un lugar donde un solo error puede costar la vida. Aquí, antílopes y gacelas encarnan el eterno equilibrio entre el miedo y la necesidad, oscilando entre la supervivencia y el peligro cada vez que bajan la cabeza hacia el agua. Estos delicados herbívoros se encuentran entre los visitantes más frecuentes del río. Las gacelas de Grant, los impalas, los antílopes acuáticos y otras especies de antílopes prosperan en las orillas del Nilo, atraídos por la rica hierba que nutren las inundaciones estacionales. Pero para ellos, el agua es a la vez un regalo y una maldición. La sed los impulsa hacia adelante, mientras que el instinto los retrae. Cada ondulación en la superficie podría ocultar el destello de sus mandíbulas.
El momento de beber siempre es una apuesta arriesgada. Los antílopes se acercan en grupos compactos, confiando en su número para aumentar sus posibilidades. Un animal camina con cautela, con las orejas girando en todas direcciones y la mirada fija en la orilla. Los demás revolotean justo detrás, tensos y listos. Un sorbo rápido, una pausa, una mirada a los juncos. El tiempo se agota. Cada segundo en el río es un segundo más cerca de la emboscada. Para el cocodrilo que acecha bajo la superficie, la paciencia es su arma más letal. Estos antiguos reptiles esperan inmóviles, disfrazados de troncos flotantes. Cuando llega el momento, emergen a una velocidad aterradora. El agua estalla con violencia, los antílopes se dispersan en pánico, golpeando con sus pezuñas el barro y la espuma. A veces, la manada escapa ilesa. Otras veces, el Nilo se cobra otra vida. Pero la velocidad es el mayor escudo de los antílopes. Con cuerpos diseñados para la aceleración, las gacelas pueden lanzarse a carreras explosivas, zigzagueando en ráfagas que las convierten en blancos difíciles. Incluso los leones, los reyes de la sabana, a menudo no logran atraparlas una vez que comienza la persecución. Para estos ágiles animales de pastoreo, la supervivencia está escrita en cada salto, cada giro ultrarrápido, cada decisión de huir un instante antes de que el peligro los alcance. Sin embargo, los antílopes y las gacelas son más que presas. Son pilares del ecosistema del Nilo, moldeando la tierra con su pastoreo y alimentando a innumerables depredadores con su abundancia. Su supervivencia garantiza la supervivencia de otros. Desde la leona que cría a sus cachorros hasta el marabú que hurga en la orilla. En este ciclo de vida y muerte, incluso la vulnerabilidad se convierte en poder, el poder de la supervivencia. Cuando la sequía arrecia y el río se vuelve más delgado, la desesperación de los antílopes se agudiza. Las manadas se agolpan cerca del agua, obligadas a correr mayores riesgos con cada sorbo. Los conflictos aumentan. Los machos dominantes se enfrentan con los cuernos bajos, protegiendo valiosos pastos como si defendieran reinos. Y siempre, al fondo, el Nilo aguarda, listo para poner a prueba su valentía. Aquí la gracia no es solo belleza, es supervivencia. Los antílopes y las gacelas resisten porque son cautelosos, porque son veloces, porque han aprendido que la vida junto al Nilo es una apuesta diaria. Para ellos, cada bebida es una victoria, cada escape, un triunfo. A la sombra del Nilo, lo frágil y lo feroz son uno. Vivir aquí es correr, luchar, temer y resistir. Cuando la tierra se agrieta bajo el sol implacable y el aire titila con su calor, las grandes manadas emprenden su marcha. Los elefantes, los colosales nómadas de África, avanzan al unísono hacia la promesa del agua. Durante generaciones, su instinto los ha guiado hasta el Nilo, el río que sustenta la vida cuando el resto de la tierra parece marchitarse. El viaje no es fácil. Durante kilómetros cruzan llanuras resecas donde la hierba se ha convertido en polvo, donde los terneros tropiezan y las madres los animan con suaves empujoncitos. La matriarca, la hembra más anciana y sabia, lidera el camino, llevando en su mente un mapa de ríos, abrevaderos y antiguas rutas migratorias recordadas a lo largo de décadas. En su conocimiento reside la supervivencia de la manada. Cuando por fin el Nilo brilla en el horizonte, es más que agua. Es salvación. Los elefantes se sumergen en sus aguas poco profundas. Beben abundantemente. Se rocian para refrescar sus cuerpos acalorados y se revuelcan en el barro para protegerse del sol abrasador. Para las crías, este es el paraíso, un raro momento de juego, chapoteando y dando volteretas mientras sus madres y tías vigilan. Pero incluso para los gigantes, el peligro acecha. Los cocodrilos, antiguos gobernantes del río, acechan bajo la superficie. Aunque un elefante es demasiado grande para la mayoría de los cocodrilos, una cría vulnerable que se aleja demasiado corre peligro. Sin embargo, la manada no está indefensa.
Cuando se sienten amenazados, los elefantes responden con unidad y furia. Las madres forman un muro protector de colmillos y trompas alrededor de sus crías, barritando y embistiendo con una fuerza aterradora. Pocos depredadores, en tierra o en el agua, se atreven a desafiar tal poder. Aún así, sus mayores dificultades no siempre son con los depredadores, sino con los propios elementos. La sequía puede obligar a los elefantes a recorrer cientos de kilómetros en busca de alimento y agua. A lo largo del Nilo, la competencia se intensifica. Manadas de hipopótamos protegen sus territorios acuáticos, mientras que búfalos y antílopes se agolpan para beber. En estos momentos de tensión, los elefantes afirman su dominio. Un simple colmillo o una embestida atronadora salvan las orillas, recordando a todos quiénes son los verdaderos gigantes de la sabana. Sin embargo, a pesar de todo su poderío, los elefantes se definen no solo por su fuerza, sino también por sus lazos familiares. Lloran a sus muertos, consuelan a sus crías y se guían mutuamente en las dificultades. Un ternero huérfano en la naturaleza suele ser adoptado por una hermana o una tía, asegurándose de que ninguna vida quede atrás. En los alrededores del Nilo, estos lazos se ponen a prueba, pero también se renuevan, pues aquí la supervivencia no es una búsqueda individual, sino colectiva. Con el regreso de las lluvias, tiñendo de verde la sabana, las manadas siguen adelante, dejando atrás el Nilo hasta que éste las llama de nuevo. Sus huellas se pierden en las praderas, pero su presencia perdura en la memoria. El eco de las trompetas en las riberas, el estruendo de sus pisadas estremeciendo la tierra, el recordatorio de que incluso en uno de los escenarios más duros de la supervivencia, la familia y la resistencia pueden triunfar. Aquí, a la sombra del Nilo, los elefantes perduran, no solo como gigantes de la tierra, sino como símbolos de la resiliencia misma. El suelo empieza a temblar mucho antes de que se avistara la manada. Nubes de polvo se arremolinaban en el horizonte y entonces llegaron búfalos africanos, cientos de ellos, una muralla de cuernos y músculos que se movían al unísono. Hacia el Nilo marchaban con pasos pesados y pausados. Sus pieles oscuras brillaban de sudor, su aliento humeaba en el aire matutino. Para estos enormes bovinos, el Nilo es la salvación. En la estación seca, los abrevaderos se reducen y las praderas se reducen a llanuras sin vida. Solo el gran río perdura, ofreciendo agua y vegetación a sus orillas. Los búfalos lo saben, y sus enemigos también. Los búfalos africanos no son los tímidos animales de pastoreo que su nombre podría sugerir. Tienen una constitución similar a la de un tanque, un pecho ancho y cuernos curvos fusionados en gruesas protuberancias, similares a cascos en la cabeza. La vida en manada es su fortaleza. Un búfalo solitario es vulnerable, pero juntos forman un ejército. Beben, pastan y se mueven en patrones sincronizados, siempre vigilantes. Ojos y oídos permanecen alerta, porque el peligro acecha en las sombras. Donde se reúnen los búfalos, los leones nunca andan lejos. Para el rey de las bestias, el búfalo representa tanto el festín como la furia. Un solo búfalo puede pesar más de media tonelada, un premio irresistible, pero capaz de matar a un león de un solo golpe de cuerno. Este es el eterno enfrentamiento. El hambre del depredador contra la supervivencia de la presa. Los leones saben que no pueden simplemente embestir a la manada. En cambio, esperan, acechan. Tantean los límites de la masa, buscando puntos débiles. Un ternero que se aleja demasiado, un toro viejo que cojea en la retaguardia. Durante horas, incluso días, los leones siguen a su presa, moviéndose en silencio entre las hierbas altas. Los búfalos lo perciben. Gruñidos nerviosos recorren la manada. Colas que se mueven, cascos que golpean. La tensión crece como una tormenta a punto de estallar. Cuando los leones finalmente atacan, se desata el caos. La manada se pone en movimiento, avanzando a toda velocidad hacia el río en un frenesí de polvo y ruido. Una leona se lanza contra un ternero, derribándolo de un potente zarpazo. Pero la manada no siempre huye. Los búfalos contraatacan.
con asombrosa coordinación, giran sobre sí mismos, cargando contra los depredadores en una atronadora ráfaga de cuernos. Los leones se dispersan ante la estampida, esquivando y saltando para evitar ser aplastados. A veces, los cazadores se convierten en presas. En la orilla del Nilo, otro peligro acecha. Los cocodrilos acechan. Sus escamosas formas camufladas como troncos a la deriva. Cuando el búfalo se adentra en el agua, una embestida repentina puede significar la muerte. Un cocodrilo aprieta sus mandíbulas sobre una pata o el hocico, arrastrando a su víctima hacia las profundidades. Sin embargo, incluso aquí, la resiliencia del búfalo brilla. No es raro que una manada se reúna, avanzando a pisotear el agua y ahuyentar al reptil. La supervivencia es un esfuerzo colectivo. El ciclo se repite sin cesar. La sed lleva al búfalo al río. El hambre impulsa a los leones a seguirlo. Y la paciencia mantiene a los cocodrilos al acecho. En el Nilo, la fuerza por sí sola nunca es suficiente. La supervivencia exige estrategia, unidad y una voluntad inquebrantable. Aquí, los búfalos demuestran que en una tierra gobernada por depredadores, las presas pueden ser igual de formidables. El Nilo no es solo un río de gigantes, cocodrilos, hipopótamos y elefantes, sino también un escenario para cazadores emplumados que dominan tanto el cielo como la costa. Aquí, las alas son armas, y la vista aguda, instrumentos de supervivencia. Cada onda, cada pez que se lanza, cada insecto que revolotea demasiado tiempo en la superficie atrae la atención de los depredadores. El Nilo es tanto un río de aves como de bestias. Al amanecer el cielo se tiñe de color mientras bandadas de cigüeñas y garzas alzan el vuelo desde sus nidos. Estos cazadores, altos y elegantes, se adentran en las aguas poco profundas con la paciencia que se refleja en cada movimiento. Con el cuello tenso como resortes esperan, estatuas inmóviles en un mundo de caos. Un repentino picotazo y un pez que se retuerce es arrebatado del agua. La precisión es su mejor arma. No desperdician energía. En una tierra donde la comida puede escasear en un instante, la eficiencia es la clave de la supervivencia. El martín pescador, pequeño pero deslumbrante, llena de color las orillas del Nilo. Flota en el aire, con la mirada fija en los destellos plateados bajo la superficie. Entonces, como una flecha disparada desde el cielo, se zambulle, desapareciendo en el agua y reapareciendo con un premio en el pico. Es un cazador de precisión, un maestro de la sincronización. Fallar es morir de hambre. Pero el Nilo recompensa a los perspicaces y rápidos. No todos los cazadores eligen la soledad. Garcetas e ibis vuelan en grupos, peinando los humedales como ejércitos organizados. Juntos, ahuyentan a sus presas de los juncos, atacando con rapidez mientras los insectos se dispersan. Las ranas saltan y los peces se lanzan al descubierto. En su número reside la seguridad. En su cooperación, la abundancia. Contra la incertidumbre del Nilo, la unidad se convierte en un escudo. Pero el Nilo no perdona a los descuidados. Una cigüeña demasiado concentrada en su caza corre el riesgo de acercarse demasiado a las fauces acechantes de un cocodrilo. Una garza distraída en la orilla puede ser víctima de un chacal que merodea cerca. Incluso estos cazadores alados forman parte de la eterna apuesta. Depredadores en un instante, presas al siguiente. Ninguna criatura aquí escapa al equilibrio del riesgo. Sin embargo, las aves moldean el Nilo tanto como éste las moldea a ellas. Transportan semillas por sus orillas, dispersan nutrientes en sus excrementos y alimentan a innumerables aves mediante huevos y polluelos que se convierten en alimento para reptiles y mamíferos. La vida se repite indefinidamente a través de sus alas, sus cantos y sus migraciones. Sin ellas, el Nilo permanecería en silencio, sus orillas más vacías, sus cielos desolados. A medida que el día se desvanece en el crepúsculo, el coro del río crece. Las cigüeñas planean en arcos perezosos, sus siluetas negras contra el sol poniente.
Los martines pescadores se retiran a perchas ocultas, mientras las garzas extienden sus largas alas hacia el horizonte. El Nilo nunca descansa, pero sus cazadores de cielo y costa se detienen, preparándose para otro amanecer, otra cacería, otra oportunidad de sobrevivir. Aquí, la supervivencia no se trata solo de fuerza o astucia, se trata de paciencia, precisión y de aprovechar el fugaz instante en que la vida se revela. Las aves del Nilo encarnan esta verdad con cada zambullida, cada ataque, cada aleteo triunfal. Si el Nilo pudiera elegir una voz, sería la del águila pescadora africana. Su cautivador canto, un agudo grito que resuena en el agua, es tan icónico que se ha convertido en la banda sonora de los grandes ríos africanos. Donde se percibe el brillo del agua y la promesa de peces bajo la superficie, el águila nunca está lejos. Majestuosa en vuelo, con su llamativo plumaje negro, blanco y castaño, es reconocible al instante, símbolo de poder y gracia. Pero no se equivoquen, el águila pescadora es más que un simple símbolo. Es una hábil cazadora, perfectamente adaptada a la vida a orillas del Nilo. Desde su alta posición en un árbol junto al río, observa las corrientes con la intensidad de un halcón. Su visión es 8 veces más aguda que la de los humanos, capaz de detectar el destello de las escamas de un pez bajo la superficie ondulante. Cuando llega el momento, el águila se lanza en un espectacular picado, con las alas plegadas y las garras extendidas. El ataque es preciso, una repentina explosión de agua y plumas, mientras sus garras ganchudas se clavan en la carne. En segundos, el pez es arrastrado de su mundo acuático hacia el cielo, retorciéndose en una inútil lucha contra la gravedad y la fuerza. Sin embargo, a pesar de toda su elegancia, la vida no está exenta de competencia. El Nilo es hogar de ladrones y oportunistas, y el águila pescadora debe defender sus capturas de sus rivales. Los cocodrilos acechan bajo el agua, a veces mordiendo las garras del águila en un intento desesperado por robarle su premio. Otras aves, como los marabúes o las garzas, pueden rondar la orilla, esperando migajas. A veces, incluso otra águila pescadora se abalanza sobre ella, desencadenando batallas aéreas de garras y alas. En este mundo, la supervivencia no solo depende de la habilidad de cazar, sino de la capacidad de burlar a los rivales. A pesar de estas constantes dificultades, el águila pescadora africana prospera. Su dieta no se limita al pescado. Captura pequeñas aves, tortugas o carroña cuando se presenta la oportunidad. Esta flexibilidad la ha convertido en un depredador dominante de los cielos fluviales. Y aunque muchas criaturas del Nilo deben migrar o arriesgarse a morir con el cambio de estaciones, el águila pescadora sigue siendo un guardián del agua durante todo el año, atado a su territorio durante inundaciones, sequías y tormentas. Para la población local, el águila pescadora tiene más que un significado ecológico. Está entretejida en la cultura y el mito. En toda África, su imagen se celebra en emblemas nacionales, banderas y folclore, representando la libertad, la vigilancia y la conexión con el río que sustenta la vida. Así como el Nilo es más que agua, el águila es más que un cazador. Es un emblema viviente de resiliencia. Aquí, a lo largo del Nilo, el drama de la supervivencia a menudo se desarrolla en silencio, interrumpido solo por el susurro de la hierba o el chapoteo de la presa. Pero entonces, el grito del águila pescadora atraviesa el aire, un recordatorio de que este es su dominio, su territorio de caza y su trono eterno sobre el río más caudaloso de África. El Nilo es mundialmente famoso por sus colosales cocodrilos, pero bajo la sombra de estos reptiles gigantes
habita un grupo de supervivientes más tranquilo e igualmente fascinante. Criaturas que se deslizan, se arrastran y se arrastran por las riberas. Puede que no tengan el tamaño ni la fama del cocodrilo, pero cada uno se ha forjado un hueco en la gran historia de supervivencia del Nilo. Primero, conozca al lagarto monitor del Nilo, un reptil formidable por sí mismo. Con hasta 2 metros de largo, cuerpos musculosos y lenguas bífidas que se mueven constantemente, estos lagartos patrullan las riberas como centinelas escamosos. Son cazadores oportunistas que se alimentan de peces, cangrejos, huevos e incluso crías de aves. Las aldeas a lo largo del Nilo suelen contar historias de lagartos monitores que asaltan nidos con determinación implacable, desgarrando sus garras a través de los bancos de lodo para atrapar huevos de cocodrilo antes de que eclosionen. Aunque no son tan temibles como sus primos los cocodrilos, los monitores son rápidos e inteligentes, capaces de trepar árboles, nadar a través de las corrientes y desaparecer entre la maleza con una velocidad asombrosa. Luego viene la pitón africana, un fantasma reptil que ronda los juncos y las hierbas altas. A diferencia de los cocodrilos, las pitones no necesitan fuerza bruta ni velocidad en el agua. En cambio, dependen de la paciencia y la emboscada. Cuando un antílope o un ave sediento se acercan demasiado a la orilla del río, la pitón ataca, apretando sus mandíbulas en silencio antes de que sus musculosos anillos aplasten a la presa con precisión letal. Aunque rara vez atacan a animales grandes, su reputación es muy importante en el folclore. Para muchas comunidades, la pitón encarna tanto el peligro como la mística, una cazadora silenciosa que prospera donde el agua y la tierra se encuentran. Pero no todos los reptiles del Nilo son depredadores. El río también alberga tortugas, criaturas más lentas y dóciles que desempeñan un papel vital en el ecosistema. Las tortugas de caparazón blando y las tortugas africanas de lodo hurgan en los sedimentos en busca de insectos, algas y carroña, limpiando silenciosamente el lecho del río. Sus duros caparazones ofrecen protección contra cocodrilos y varanos, aunque las crías son vulnerables y a menudo caen presas de casi todos los demás depredadores que alberga el Nilo. A pesar de estos peligros, las tortugas sobreviven. Su antiguo linaje nos recuerda que la supervivencia a veces prioriza la paciencia sobre la agresividad. Y luego están las serpientes, sigilosas dueñas de las riberas. Más allá de la pitón, especies venenosas como la cobra egipcia acechan cerca de madrigueras y arbustos, cazando roedores y aves. Con sus capuchas ondeando en señal de advertencia, las cobras son temidas y veneradas, profundamente arraigadas en la historia y la mitología egipcias. Son guardianas de los almacenes de grano, controladoras de plagas y símbolos del poder real. Ver una a lo largo del Nilo es vislumbrar un vínculo vivo con las historias grabadas en los muros de los templos hace miles de años. Juntos, estos reptiles, varanos, pitones, tortugas y serpientes añaden capas de intriga al ecosistema del Nilo. Puede que no dominen las aguas como los cocodrilos, pero se integran en la red de supervivencia con astutas estrategias, resiliencia y adaptabilidad. Cada escama, caparazón y espiral es una pieza del eterno drama que se desarrolla en las orillas del río más legendario del mundo. Aquí, la vida toma muchas formas, y cada reptil, grande o pequeño, nos recuerda que la supervivencia no es solo una cuestión de tamaño, sino de encontrar una manera de sobrevivir. Cuando el Nilo se desborda durante la temporada de lluvias, trae más que solo tierra fértil y aguas crecientes. Despierta todo un mundo oculto. Desde los límites de las llanuras aluviales, los pastizales y los estanques temporales, surge un coro. El aire vibra con croares, trinos y chirridos mientras las ranas reclaman el escenario. Durante gran parte del año, muchos de estos anfibios permanecen ocultos bajo tierra en el lodo o sobreviviendo en grietas donde persiste la humedad. Pero una vez que llegan las lluvias, es su temporada de abundancia.
Las ranas se encuentran entre las criaturas más adaptables del Nilo. La rana toro africana, con su saco gástrico inflado, puede alcanzar un tamaño enorme, devorando insectos, pájaros pequeños e incluso otras ranas. Especies más pequeñas, como las ranas de caña, de colores deslumbrantes, se congregan en charcas poco profundas y sus cantos resuenan como coros en competencia. Para ellas, la reproducción es una carrera contrarreloj. Los charcos y charcas formados por las crecidas del Nilo pueden durar solo unas semanas antes de que el sol implacable los seque, por lo que las ranas ponen miles de huevos. Los renacuajos pululan en nubes negras, creciendo frenéticamente para alcanzar la edad adulta antes de que sus criaderos desaparezcan. Pero las ranas son más que simples cantantes estacionales. Son presa de una amplia gama de cazadores. Garzas y cigüeñas acechan en aguas poco profundas, desplumando a los incautos. Los martines pescadores se lanzan en picado, atrapándolas en pleno salto. Incluso las serpientes y los varanos del Nilo dependen de las ranas como alimento básico durante los meses de lluvia. Esta red de depredación significa que la supervivencia de aves, reptiles e incluso peces depende indirectamente de los anfibios de las llanuras aluviales. Su gran número proporciona un festín que sustenta la vida en la cadena de distribución. Sin embargo, cuando llega la estación seca, las ranas se enfrentan a su mayor prueba. Los abrevaderos se reducen a lodo agrietado. Los ríos retroceden, dejando tras de sí tierra reseca. Para muchas ranas, esto significa la muerte, pero otras han desarrollado extraordinarios trucos de supervivencia. Las ranas toro africanas excavan profundamente en la tierra, envolviéndose en un capullo de moco que se endurece formando una coraza protectora. Dentro, esperan, con su metabolismo casi paralizado, conservando energía hasta que regresan las lluvias. Las ranas de caña pueden esconderse en la vegetación húmeda, aferrándose a los últimos rastros de humedad. Algunas especies sincronizan su emergencia con las inundaciones con tanta precisión que su ciclo vital se convierte en un reloj viviente, ligado al ritmo del Nilo. Para el ojo humano, las ranas pueden parecer actores secundarios en este gran drama de elefantes, cocodrilos y búfalos. Pero sin ellas, todo el ecosistema de la llanura aluvial se tambalearía. Reciclan nutrientes consumiendo enjambres de insectos, manteniendo a raya las plagas. Forman la base de innumerables depredadores, asegurando que el alimento nunca falte durante la temporada de abundancia del Nilo. Incluso sus muertes masivas durante la sequía alimentan a los carroñeros, evitando el desperdicio y manteniendo el flujo de energía en el sistema. A medida que las lluvias van y vienen, es su coro el que señala el renacimiento, un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas son vitales para la gran sinfonía de vida del río. El Nilo quizá pertenezca al cocodrilo en el agua, pero en las orillas, otro rey acecha entre la hierba alta. El león. Estos depredadores de alto nivel saben que el río es más que un abrevadero. Es un escenario para la supervivencia. Cada criatura que viene a beber ofrece una oportunidad. Y los leones, incluso los oportunistas, esperan el momento perfecto. A diferencia de la emboscada de los cocodrilos, que es repentina y violenta, los leones deben usar la paciencia como su mejor arma. Se agazapan entre los juncos dorados ocultos por el color y el silencio. Durante horas, pueden esperar inmóviles, con la mirada fija en las manadas que se acercan al agua. La sed es un cruel incentivo, y eventualmente, incluso la presa más cautelosa debe arriesgarse a agachar la cabeza para beber. Es entonces cuando los leones atacan. El factor sorpresa es su ventaja, pero no todos los intentos tienen éxito. Antílopes y gacelas suelen escapar a una velocidad vertiginosa, dejando a los leones frustrados y hambrientos. Pero el verdadero drama se desata cuando llegan presas enormes, como manadas de búfalos. Aquí, la ribera se convierte en un escenario de fuerza y coraje. Búfalos contra leones es una de las rivalidades más feroces de la naturaleza.
Un solo león no puede abatir a semejante bestia. Pero la manada trabaja como un todo, atacando a los individuos más débiles o jóvenes. El enfrentamiento es brutal. Los búfalos blanden sus cuernos y pisotean con sus pezuñas, mientras que los leones arañan y muerden con implacable persistencia. A veces, los búfalos ganan, dispersando a los depredadores. Otras veces, los leones triunfan, y sus rugidos resuenan en el agua mientras se dan un festín. Sin embargo, el Nilo no siempre es tan generoso. En épocas de escasez, los leones pueden observar cómo sus presas beben agua con seguridad, incapaces de reaccionar. Los cocodrilos suelen llegar primero, arrastrando a un ñu desafortunado a las profundidades. Para los leones, la paciencia es una vez más la única opción. Esperan, sabiendo que llegará otra oportunidad. Pero el río también presenta sus propios riesgos. Los leones sedientos deben acercarse a la orilla. Y en esos momentos, el cocodrilo se convierte en el cazador. Raros, pero no imposibles. Estos encuentros recuerdan incluso a los reyes de la tierra que el Nilo no se inclina ante ninguna criatura. Aún así, los leones siguen siendo los gobernantes indiscutibles de la sabana que bordea el Nilo. Su poder reside no solo en la fuerza, sino también en la resistencia, la cooperación y una paciencia casi regia. Ver la manada en la orilla del río, a las hembras guiando a sus cachorros, a los machos vigilando, es presenciar la supervivencia forjada por la unidad. No se limitan a cazar en el Nilo. Moldean su equilibrio, asegurando que ninguna especie domine por completo. Al anochecer, mientras el sol se refleja dorado en el agua y las presas se agolpan nerviosas en la orilla, los leones emergen de las sombras. Sus siluetas contra el cielo que se desvanece son un recordatorio. El cocodrilo puede ser dueño del río, pero en la tierra junto a él, el león reina supremo. Si los leones son los reyes de la sabana, los leopardos son los fantasmas del Nilo. Escurridizos, solitarios y casi invisibles hasta que es demasiado tarde, los leopardos son los gobernantes ocultos de la ribera. Mientras que otros depredadores dependen de la fuerza bruta o de la caza cooperativa, el leopardo prospera gracias al sigilo, el secretismo y el silencio. Un leopardo puede acechar a su presa durante horas sin emitir sonido alguno, mientras su pelaje moteado de oro se funde con los patrones moteados de luz y sombra cerca de los bosques ribereños del Nilo. En un instante, la gacela o el impala no ven nada inusual. Al siguiente, el leopardo ataca con una súbita ráfaga de velocidad, veloz, brutal y precisa. A diferencia de los leones, que a menudo matan con una fuerza abrumadora, los leopardos buscan la perfección quirúrgica, una mordida en la garganta que silencia a la presa al instante. Lo que hace a los leopardos verdaderamente fascinantes es su maestría para emboscar desde arriba. Utilizan los imponentes árboles del Nilo como puntos estratégicos y despensas. Un leopardo puede arrastrar un cadáver del doble de su peso hasta las ramas, alejándolo de carroñeros como hienas o incluso leones rivales. En noches tranquilas, la silueta de un leopardo arrastrando un antílope recién cazado hasta las ramas es una de las imágenes más evocadoras del río. Allí arriba, la presa está a salvo. Ni siquiera los cocodrilos pueden alcanzarla. Sin embargo, la vida a lo largo del Nilo nunca está exenta de conflictos. Los cocodrilos, por ejemplo, a menudo compiten con los leopardos por la misma presa. Un antílope sediento en la orilla del río puede ser observado por ambos, un cocodrilo acechando bajo la superficie y un leopardo agazapado en silencio entre los juncos. A veces, ambos atacan a la vez. El desafortunado animal se ve atraído hacia dos lados y en ocasiones un depredador se enfrenta a otro en un violento enfrentamiento. Aunque los leopardos son poderosos, rara vez vencen a un cocodrilo en el agua, por lo que aprenden el arte de la paciencia. Esperar hasta que la presa se aleje lo suficiente de la orilla para ser solo suya. Las hienas también son un problema constante. Estos carroñeros acechan implacablemente a los leopardos con la esperanza de robarles comida. Un leopardo, a pesar de su poder,
prefiere evitar la lucha directa contra una manada de hienas risueñas. Por eso su estrategia de almacenar presas en los árboles no solo es ingeniosa, sino esencial para la supervivencia. Desde las ramas, un leopardo puede mirar con desdén mientras las hienas hambrientas vuelan en círculos, impotentes. Los leopardos del Nilo también son oportunistas. No solo cazan antílopes o gacelas, sino que también capturan monos, aves, peces e incluso crías de cocodrilo cuando surge la oportunidad. Su dieta es tan variada como sus técnicas de caza, lo que los convierte en uno de los depredadores más adaptables de África. Mientras los leones rugen para declarar su poder, los leopardos permanecen como sombras silenciosas, atacando solo en el momento perfecto. A lo largo del gran río, el leopardo es menos un rey y más un asesino, silencioso, paciente y siempre vigilante. Al caer la noche en el Nilo, un ritmo diferente se impone. Los gritos de los cazadores diurnos se desvanecen, reemplazados por escalofriantes gritos que resuenan en las llanuras aluviales. Este es el himno de la hiena, el depredador más incomprendido de África y uno de sus supervivientes más eficientes. Si bien los leones pueden ostentar la corona del dominio, las hienas son las incansables carroñeras y cazadoras que mantienen intacto el equilibrio en las riberas. Contrariamente a la creencia popular, las hienas no son simples gorrones perezosos que viven de las sobras. Son cazadoras increíblemente hábiles, capaces de abatir presas más grandes que ellas. De hecho, estudios demuestran que, en muchos ecosistemas, las hienas moteadas cazan más de su propio alimento del que carroñean. Cerca del Nilo, esta doble función, de carroñera y depredadora, las adapta perfectamente a la impredecible vida fluvial. El día es para los cocodrilos, los hipopótamos y los grandes herbívoros. Pero la noche es tiempo de hienas. Moviéndose en grupos coordinados llamados clanes, las hienas merodean por las orillas del agua. Sus ojos brillan bajo la luz de la luna, captando hasta el más mínimo movimiento. Un antílope debilitado, que se queda demasiado tiempo en la orilla, una cría separada de su manada o incluso los restos de la presa de un león, todo vale. Nada se desperdicia cuando hay hienas cerca. La caza en grupo es su especialidad. Mientras que una hiena solitaria puede tener dificultades para enfrentarse a presas grandes, un clan funciona como una máquina. Algunas persiguen y agotan a su presa, mientras que otras bloquean las rutas de escape. Sus poderosas mandíbulas, entre las más fuertes del reino animal, rompen huesos con facilidad, lo que les permite devorar hasta el último nutriente, médula, piel y demás. En el ecosistema del Nilo, este reciclaje garantiza una mínima pérdida de energía, lo que convierte a las hienas en actores esenciales de la cadena trófica. Por supuesto, su reputación de ladrones no es del todo inmerecida. Los leones a menudo despiertan y encuentran su merecido alimento rodeado de hienas risueñas, y aunque la batalla puede ser sangrienta, las hienas rara vez se rinden. Los chacales y los licaones africanos quizá carezcan de la fuerza bruta de los leones o de las aterradoras fauces de los cocodrilos, pero su supervivencia depende de algo mucho más refinado: inteligencia, coordinación y estrategia. El chacal, esbelto y de mirada penetrante, merodea la orilla del río con silenciosa determinación. No se basa en la fuerza bruta. En cambio, usa su ingenio. Los chacales suelen aparecer donde depredadores más grandes ya han dejado su huella. Una manada de leones puede abandonar un cadáver de búfalo a medio terminar, o un cocodrilo puede dejar restos de un ñu arrastrado al agua. Para un chacal, estos restos son oro. Con pasos ágiles, se lanza, agarra un trozo y se retira rápidamente, siempre mirando por encima del hombro en busca de peligro. Este es el secreto de supervivencia del chacal: estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero los chacales no son solo carroñeros. Cuando escasea el alimento, se agrupan en parejas o pequeños grupos, persiguiendo liebres, aves terrestres o incluso gacelas jóvenes. Su estilo de caza se caracteriza por la persistencia. Uno distrae mientras otro se lanza por la presa. Es un juego de paciencia, astucia y sincronización. Si los chacales son los oportunistas del Nilo,
Los licaones africanos son sus estrategas magistrales. Moviéndose en manadas altamente coordinadas, estos depredadores demuestran un nivel de trabajo en equipo inigualable en la sabana. Sus cacerías son como danzas coreografiadas, donde cada miembro de la manada conoce su rol. Algunos corren hacia adelante para agotar a la presa, mientras que otros flanquean, empujando a los antílopes o impalas hacia emboscadas cuidadosamente planificadas. A diferencia de los leones, que a menudo pierden las cacerías por desorganización, los perros salvajes tienen éxito en casi el 80% de sus persecuciones. ¿Su secreto? Una resistencia incansable. Una vez que la manada ha fijado un objetivo, no se rinden. Corren kilómetro tras kilómetro hasta que su presa se derrumba de puro agotamiento. Las llanuras aluviales del Nilo, con sus tramos abiertos y su vegetación exuberante, son el escenario perfecto para esta cacería maratónica. Pero cazar cerca del Nilo siempre conlleva riesgos. El chapoteo de los cascos al borde del agua atrae a los cocodrilos, que a veces arrebatan a los perros salvajes las presas que tanto les han costado conseguir. Las hienas, más grandes y agresivas, suelen intimidar a los perros salvajes para que no se queden con una presa recién cazada. Incluso los leones, al percibir la competencia, atacan a estos pequeños carnívoros sin dudarlo. Sin embargo, a pesar de estos peligros, los perros salvajes resisten. Su supervivencia depende de la unidad. Los miembros heridos son alimentados por la manada, las crías son protegidas con férrea devoción y nadie se queda atrás. Entre los juncos, las higueras y las riberas rocosas del Nilo, la vida nunca es tranquila. Aquí prosperan manadas de babuinos y monos, cada una sociedad vivaz, ruidosa y astuta. A diferencia del antílope o la cebra, que deben sobrevivir principalmente gracias a la velocidad, los primates sobreviven gracias a su número, ingenio y jerarquía. Su sola presencia a lo largo del Nilo demuestra que la inteligencia a veces puede ser tan importante como la fuerza física. Los babuinos, en particular, son figuras imponentes a lo largo del río. Estos poderosos primates viven en grandes grupos, a menudo de decenas, y dominan gracias a su tamaño y coordinación. Tempranos por la mañana, bajan a la orilla para beber, charlar y acicalarse, siempre atentos al peligro. Aunque parezcan despreocupados mientras los jóvenes luchan y juegan en la arena, los adultos están constantemente alerta. Un cocodrilo acechando demasiado cerca o un leopardo moviéndose entre las sombras podrían acabar con la energía ruidosa del grupo en un instante. Sus incursiones en las riberas son famosas y también infames. Los babuinos son hábiles recolectores de alimentos, sin miedo a robar huevos de aves, saquear cultivos o robar peces de redes desatendidas. A veces recogen frutos caídos que la corriente arrastra río abajo, convirtiendo el Nilo en un buffet flotante. Incluso se sabe que persiguen antílopes más pequeños o acosan a depredadores más débiles, confiando en su gran número. Los monos, por otro lado, monos berbet más pequeños o colobos en ciertas regiones, son más ligeros, rápidos y acrobáticos. Rara vez se enfrentan al peligro de frente, pero aprovechan los recursos del río con agilidad. Se mueven rápidamente entre los árboles, atrapando insectos, frutas e incluso ranas en las orillas pantanosas. Para ellos, el Nilo es a la vez cocina y patio de recreo. Sus bosques ribereños les brindan la seguridad de la altura y el zumbido constante de las oportunidades de alimento. Sin embargo, la supervivencia depende no solo de lo que comen, sino también de cómo se organizan. Dentro de cada manada hay una jerarquía, machos dominantes que imponen respeto, madres protectoras que defienden a sus crías con fiereza, e individuos de menor rango que a menudo pagan las consecuencias si surge el peligro. Un leopardo hambriento podría atrapar a un joven descuidado, o un cocodrilo podría abalanzarse cuando un joven se atreve a acercarse al agua. En esos momentos suenan las alarmas.
un coro de instinto de supervivencia que resuena sobre el agua. Los primates también son oportunistas. Una tropa de babuinos puede ahuyentar chacales, robar restos de carroña a las hienas o dispersar bandadas de aves para arrebatarles el alimento que dejan atrás. Su inteligencia les da una ventaja. Mientras que los depredadores se valen de garras y dientes, los primates se valen de la planificación, el trabajo en equipo y, sobre todo, de la paciencia. Cuando cae la noche en el Nilo, los babuinos se retiran a acantilados rocosos o árboles altos, recelosos de los leones y leopardos que merodean debajo. El Nilo es un río de extremos. Con el paso de las estaciones, su carácter cambia, y con él, el destino de los animales que dependen de sus aguas. Cuando las lluvias caen lejos, al sur, el río crece, desbordándose por sus llanuras aluviales. Es la época de la abundancia. Los peces se reproducen en cantidades asombrosas, las ranas emergen del lodo en un coro que llena el aire, y grandes bandadas de aves migratorias descienden para darse un festín. Los animales de pastoreo se fortalecen con la exuberante hierba que brota tras las inundaciones, y los depredadores prosperan con la abundancia resultante. Es una época de abundancia, una breve temporada dorada en la que la supervivencia parece un poco más fácil. Pero a medida que las aguas retroceden y el sol implacable toma el control, la tierra comienza a agrietarse y a asfixiarse. Los charcos se reducen a charcos fangosos, dejando a los peces varados y a las ranas desesperadas. Las manadas deben caminar más lejos cada día para encontrar agua, y los más débiles caen exhaustos antes de que los depredadores tengan que atacar. Para leones, cocodrilos y hienas, este es un momento de oportunidades brutales. La desesperación por las presas significa que la situación a menudo se vuelve a favor de los cazadores. La migración se convierte en la clave de la supervivencia. Las aves alzan el vuelo, los ñus y los búfalos buscan pastos más verdes, e incluso los cocodrilos se refugian en canales profundos o se entierran en el lodo para esperar a que pase la estación seca. Para quienes no pueden desplazarse, la supervivencia depende de la resistencia, el ingenio y la pura suerte. El Nilo no es un río apacible. Da vida generosamente, pero también la quita con la misma fuerza. Y en este ciclo de sequías e inundaciones, solo los más adaptables sobreviven. A medida que el sol se esconde en el horizonte, el Nilo se transforma. El intenso resplandor del día da paso a sombras y susurros. El río, de noche, es un lugar de una calma inquietante, interrumpido por repentinos estallidos de violencia. Los búhos emergen primero, sus fantasmales formas deslizándose silenciosamente por la orilla. Sus ojos penetrantes y garras aún más afiladas acaban rápidamente con ranas y roedores sorprendidos. A lo largo de la orilla, los cocodrilos se despiertan una vez más con su fría paciencia perfectamente adaptada al amparo de la oscuridad. Se deslizan en el agua sin apenas ondular, acechando a los animales que acuden cautelosamente a beber bajo el manto de la noche. Las hienas se convierten en las verdaderas amos de la oscuridad. Sus inquietantes llamadas resuenan por la llanura aluvial, una señal para sus rivales y una advertencia para sus presas. Las manadas deambulan en formaciones dispersas, olfateando presas, desafiando a los leones por sus cadáveres y cazando a los débiles bajo el velo de la sombra. Incluso los herbívoros se adaptan. Los búfalos se agrupan, formando un muro defensivo con sus cuernos. Los hipopótamos, que pasan el día sumergidos, ahora salen del agua en manadas, gruñendo y pastando bajo la luz de la luna, reclamando pastos bajo las estrellas. El río mismo refleja las estrellas como plata fundida, ocultando los peligros que se esconden debajo. Para el ojo inexperto, parece tranquilo, pero aquí, el silencio nunca es seguro. En la oscuridad del Nilo, la línea entre la vida y la muerte es tan delgada como el destello en la superficie del agua. El Nilo es eterno. Ha fluido durante millones de años, excavando valles, alimentando llanuras y moldeando el destino de cada criatura que se atreve a vivir en sus orillas. Aquí, cada día es una apuesta. La vida es abundante, pero también lo es la muerte. La zambullida de un águila pescadora,
la emboscada de un cocodrilo, el ataque paciente de un león, todos son recordatorios de que la supervivencia tiene un precio. Las presas deben morir para que los depredadores vivan. Las inundaciones deben preceder a las sequías y las sequías a las inundaciones. El río no es cruel ni bondadoso, es simplemente el ritmo de la existencia. Las generaciones surgen y caen a lo largo de sus aguas. Las manadas migran, las aves regresan, los cocodrilos acechan año tras año en los mismos charcos, y los depredadores enseñan a sus crías las antiguas lecciones de paciencia y poder. Sin embargo, ninguna vida individual está garantizada. Solo el ciclo continúa, ininterrumpido, inquebrantable. El Nilo es más que agua. Es el pulso de un ecosistema, el latido de la supervivencia misma. Aquí la vida nunca descansa porque la supervivencia es la única ley. El Nilo ha fluido durante millones de años, moldeando paisajes y sustentando la vida. Sin embargo, hoy en día, su antiguo ritmo está siendo reescrito por la mano del hombre. Antaño un río de crecidas indómitas, el Nilo ahora soporta el peso de la intervención moderna. La presa de Asuán, aunque una maravilla de la ingeniería, ha silenciado el pulso natural del río, deteniendo las inundaciones anuales que alimentaron las llanuras aluviales durante milenios. El limo fértil ya no reabastece el suelo, y ecosistemas enteros ahora deben luchar para adaptarse. La contaminación también mancha el legado del río. La escorrentía agrícola, las aguas residuales sin tratar y los residuos plásticos obstruyen las mismas aguas de las que dependen innumerables especies. La sobrepesca agota sus otrora abundantes recursos, obligando a aves, reptiles y comunidades a luchar por la escasez de recursos. Y por encima de todo, el cambio climático amenaza con alterar el ciclo de sequías e inundaciones hasta extremos insospechados para las criaturas del Nilo. Sin embargo, no se pierde la esperanza. Los programas de conservación, desde las zonas de protección de humedales hasta las patrullas contra la caza furtiva, trabajan para proteger a los guardianes del río, hipopótamos, cocodrilos, aves y peces, de la presión incesante. Los esfuerzos internacionales buscan equilibrar la necesidad humana con la supervivencia ecológica, demostrando que la coexistencia aún es posible. El Nilo siempre ha sido una paradoja, dador y arrebatado de vida, nutricio pero implacable. Su historia ahora está no solo en manos de la naturaleza, sino también en las nuestras. Si la humanidad elige con sabiduría, el ciclo eterno del río continuará, llevando el canto de los pájaros, el chapoteo de los peces y el rugido de los leones a las generaciones venideras. Y ese es el Nilo, antiguo, salvaje y lleno de vida. ¿Pero qué opinas? Comparte tu opinión abajo, y si esta aventura te emocionó, sumérgete en nuestro viaje por la naturaleza ártica.